Dios le bendiga a todos. Bienvenido una vez más a su canal Hosanna. Elisa Muñoz, una servidora aquí a sus órdenes. En esta ocasión traemos un tema muy interesante y es el proceso pastoral. Y para esta ocasión hemos invitado a un pastor que ha ejercido este ministerio por años. Así que vamos a dejar que él se presente. Démosle la bienvenida, pastor, a nuestro canal Hosanna. Gracias. Pues mi nombre es Pedro Soto, pastor por la misericordia del Señor. Pues aquí siempre a las órdenes. Pues estamos aquí, gracias al Señor, pastoreando. Casado por la misericordia del Señor. Gloria a Dios. Gracias a Dios, 5 muchachos que el Señor nos ha regalado. Pues aquí estamos para contestar cualquier pregunta y para pues ser de edificación a todos. Amén. Amén. Qué bueno, qué bueno. En este tema que queremos tratar, vamos a ver cómo es el proceso pastoral. Primeramente, ¿cuántos años te tiene pastoreando? Bueno, gracias al Señor, tengo 14 años ejerciendo el ministerio pastoral desde los 17 años prácticamente. Wow, toda una década, o sea, más de 10 años ejerciendo el pastorado. Muy interesante porque usted más que nadie puede hablarnos abiertamente de este proceso. Y quiero saber cómo inicia, cuándo recibe usted este llamado pastoral, cómo inicia, son sus inicios antes de establecerse lo que es una iglesia. Hábleme de sus inicios, de cómo viene a los pies de Cristo y luego cómo llega de ahí a ser pastor. Bueno, yo nací en la comunidad de Guerra prácticamente. Crecí en el 22 de Guerra. Pues allí me entregué al Señor, pues en el Mamón de Guerra. Bueno, vivía en el 22, pero me entregué al Señor en el Mamón. Me quedaba a 1 kilómetro, prácticamente a 1 kilómetro y algo, la iglesia. Todos los días, pues después que me convertí, iba a congregarme allá. Pues en una ocasión mi profesor me invitó hacia la iglesia. Pues nos invitó a los estudiantes y yo esa noche fui, aunque siempre un varón de Dios me predicaba y me decía, ¿cuándo te vas a convertir? ¿Cuándo te vas a convertir? Bueno, yo pues le decía pronto. Y pues hasta que, gracias al Señor, Dios utilizó la boca de mi profesor para invitarme a la iglesia. Luego de invitarme a la iglesia, pues yo fui, había una confraternidad entre 2 iglesias, que era la iglesia donde me congregaba, se llama la Gran Morada del Señor, y otra iglesia, Fuego Pentecostal, que ahí era donde fue el culto. Recuerdo que en una cadena, pues ahí nos entregamos al Señor. Pues, gloria a Dios. Sí. Luego de entregarme al Señor, pues empecé a congregarme, pues a ir todos los días a la iglesia. Pues llegué a amar al Señor, aunque la iglesia me quedaba un poco lejos. Mi pasión era Dios, mi vida era el Señor. Y bueno, como pues mi pasión era Dios, me parece que Dios vio mi pasión y pues añadió gracia. Y al añadir gracia, pues recuerdo que ahí es donde empieza mi vida, prácticamente al ministerio pastoral, vamos a decir así, o mi llamado porque en una ocasión estábamos en la iglesia, habíamos alrededor de 5 personas y había una cadena de oración. Ahí estaba mi pastor, Primitivo Calzado Javier, se llamaba en el entonces, todavía es mi pastor. Sí, porque ahí fue que nací. Sí. Entonces, pues en esa cadena se manifestó el poder de Dios y él me profetizó, bueno, te vas a pastorear, sale de aquí a pastorear. Cosa que a los pastores no les gusta, no sé, eso es cuando vienen profecías, porque a los pastores no les gusta que sus miembros pues se muden o salgan. Digo, al menos yo, y sé que todos son así. Bueno,
Entonces yo, pues recibimos la profecía, hubo lágrimas ahí. Y bueno, pues ahí entendí que Dios me había llamado. O sea, el llamado pastoral, Dios usa a su pastor directamente para Exacto. hablarle sobre esto. ¿Y cómo usted se lo tomó? O sea, en ese momento. Bueno, entendí que Dios me habló. Bueno, me lo tomé. Sabiendo que es un cargo que todos les corren, es por eso la pregunta, o sea, Ok. algo fuerte. Sí, En el momento sí. usted va a ser pastor, yo. O sea, es la reacción. ¿Usted qué reacción tuvo en ese momento? Bueno, no, recibí la palabra y me sentí honrado prácticamente. Me sentí honrado. A veces me decían, bueno, Pedro sirve para pastor. Me decían, Pedro va a ser pastor. Pero todavía no había recibido la palabra de profecía, prácticamente, porque a veces a uno le dicen, bueno, por el perfil que vende uno, tú vas a ser pastor, pero todavía la palabra de arriba, el rema no ha bajado. Entonces yo pues entendí que Dios me estaba llamando. Y bueno, recibí la palabra y hubieron, como le dije, hubieron lágrimas todavía, porque mi trayectoria empezó desde entonces. Mi madre pues tuvo que mudarse, se mudó de allá, del 22 donde vivíamos, que antes de la profecía pues no se había mudado. O sea, después de la profecía pues fue que pues ella se mudó. Y bueno, entonces ella se mudó para acá, para Boca Chica. Y de ahí entonces yo estaba bajo su tutela todavía, apenas tenía 17 años. Eso le iba a preguntar, ¿a qué edad fue que sucedió eso? Sí. Ya estaba muy jovencito. Exacto, estaba jovencito todavía y estaba bajo su tutela. Entonces ella dijo que tenía que irme con ella. No que no teníamos casa acá, sino que, por cierto, mi hermana vivía ahí. Yo pues me quedé donde mi hermana un tiempecito. De ahí era para la iglesia, de la iglesia para la casa. Bueno, salía y entraba prácticamente. Sí estudiaba y jugaba hasta pelota. Bueno, en una ocasión pues dejé la pelota y me dediqué al evangelio y otras cosas. Entonces, de ahí pues me mudé hacia Boca Chica. Ella me fue a buscar. Recuerdo que estaba en un taller ahí trabajando con un hermano que es muy amigo mío, ya partió con el Señor. Y de ahí pues ella me llevó para su casa, para Boca Chica. Y entonces ahí pues llegué a lo que es el movimiento Puesto los Ojos en Jesús. Ok, o sea, ¿después de cuánto tiempo ya fue eso? ¿Ya a qué edad Bueno, usted llega a este movimiento? sí, me convertí a los 14 años. Ah, ok. Y duré pues 3 años en la gran morada del Señor. A los 3 años el Señor me saca de allá prácticamente y me lleva a Boca Chica. Bueno, pues a los 17 años empecé lo que es el ministerio, porque salí, ¿verdad? Me convertí a los 14, pues fui a Puesto los Ojos en Jesús, pues a los 3 años. Bueno, y de ahí pues recuerdo que antes de yo mudarme para Boca Chica, yo pasaba siempre por la iglesia Puesto los Ojos en Jesús. Nunca pensé que me iba a congregar ahí. Okay. Oiga, de Boca Chica al 22 es mucho la distancia, porque es de la carretera Mella acá. Entonces, de ahí pues yo trabajaba con mi hermano y por ahí pasaba siempre. Bueno, pues después que vine para Boca Chica, que fue por donde se mudó mi mamá, por ahí mismo. Bueno, pues entonces empecé a congregarme ahí. Dios permitió que yo me congregara ahí, que por cierto, cuando estaba buscando la iglesia, me encontré con mi esposa, o con la que hoy es mi esposa. Ella fue que me guió hacia el culto, y otra hermana que ya no está
aquí en el país. Y ellas dos... pues, doble bendición. Salió a buscar la iglesia, encontró esposa, iglesia. Exacto, exacto. Bueno, Qué pues... bendición. No que hablamos nada ahí de nada de eso, sino que ella fue que me enseñó, tenía un culto al aire libre, y yo inmediatamente pues fui al culto, pues ahí empecé a congregarme, me dieron un buen recibimiento, la pastora me dio un buen recibimiento, mi pastora Luciana Agustín de Perdomo, actualmente ahora, pues pastora del movimiento Puesto los Ojos en Jesús. Estamos pastoreando la tercera iglesia del movimiento. Y Gloria a Dios. me dio un buen recibimiento y pues ahí me quedé, pues era músico, desde allá fui presidente de jóvenes. Venía Eso con le una iba a trayectoria. decir siempre, porque antes de ser pastor se pasan casi por todos los cargos. Exacto, sí, exacto. Y yo lo veo la preparación, ¿verdad? Sí, exacto. Para que se acostumbre a lo que es el liderazgo, porque Exacto. siempre Sí. es parte del proceso pastoral. Exacto. Sí, entonces yo allá era líder. Entonces, bueno, por cierto, gracias al Señor, Dios puso una gracia que todavía me mudé y ellos venían a visitarme porque pues ellos veían que Dios había puesto esa gracia pues para su gloria. Y pues el pensamiento también de mi pastor pues era pues que yo estuviera también trabajando con él y así sucesivamente. Ahora. Entonces, bueno, cuando llegué a Puesto los Ojos en Jesús, pues llegué como músico, estaba tocando, gracias al Señor sabemos tocar la tamborita, los instrumentos de Los percusión. instrumentos, sí. Sí, exacto. Entonces, de ahí pues empezó el Señor a poner gracia también. Llegué a ser presidente de jóvenes también en la iglesia central donde estoy ahora. Bueno, allí pues también fui diácono también y el Señor fue elevando los cargos y así sucesivamente hasta que empezó lo que es el ministerio pastoral. Sí, Y ahí, dígame, ¿cómo inicia? ¿Dónde emprende usted? ¿Comienza el ministerio ya de por sí, que lo ponen como obrero o comienzan a levantar una obra o lo mandan hacia una obra ya formada? ¿Cómo es su inicio como pastor? Bueno, sí, desde ahí pues un varón, un pastor necesitaba un obrero, eso en Tamayo, Barahona. En Tamayo, de sí, Boca Chica a Tamayo de Barahona. Tamayo. Eso es por ahí, por la Isabela, por ahí. Ya usted sabe. Ahí pues él necesitaba un obrero y pues la pastora pues prácticamente me miró a mí, mirando que ya la vista de Dios estaba sobre mí. Bueno, pues entonces yo dispuesto, porque me puse a la disposición del Señor. Es como dice un himno que a veces nosotros escuchamos y lo cantamos. Dice, creo que Jesús Adrián Romero, creo que lo canta, heme aquí, envíame a mí. Amén, sí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Amén. A veces el Señor, nosotros cantamos ese himno y no sabemos lo que estamos cantando, porque a veces el Señor nos coge y es más, clasificamos los lugares hacia Sí. dónde ir, pero Sí. no sabemos que la voluntad de Dios es salvar las almas. Entonces Amén. yo, pues, llegué allá, me mandaron para allá, para Tamayo, Barahona, allí, pues, ya usted sabe, pasándole el proceso al Señor. Bueno, los mosquitos allá, era mucho, ya usted sabe, era una pequeña batalla. Bueno, allí pues nos establecimos en la iglesia, partimos la iglesia porque era una obra y estábamos como obreros, ya era una obra formada, tenía unos cuantos miembros y allí habían también unos cuantos niños. Pues no eran tantos miembros mayores, pero... Usted fue como ayudarle al pastor que ya estaba en ese lugar. Bueno, porque prácticamente, no sé si su intención era entregar la obra Ok. al movimiento.
pero sí que entiendo, vi que después que entonces Dios empezó a obrar, no sé si el pastor entró en celo o qué, pero se armó una trifulca prácticamente y me sacaron de allá. Sí, tuve que salir de allá, salimos, soltamos. Entendió que no, ese no era el lugar, el propósito de Dios ahí. Exacto, exacto. Entonces de ahí pues la pastora siguió espiando lugares hasta que llegamos aquí. Pues ahí pues yo estaba allá, volví allá y pues de ahí entonces dos hermanos pues fueron donde la pastora para que la pastora levantara la congregación aquí. Entonces yo pues vine, la pastora me mandó. Usted vivía en Boca Chica y usted se trasladó a vivir a esta zona para levantar lo que es la obra, o habían ya algo previo antes de usted venir. No, me mandaron. La pastora alquiló prácticamente, le cedieron un local, un apartamento, recuerdo. Pues en ese apartamento, bueno, era pequeño. En la sala de ese apartamento, ahí empezó la obra, esta obra. Santo. En la sala de un apartamento, pues allí inicié con 3 personas prácticamente, se añadió otro y así se fueron añadiendo más. ¿Te ves? Como dice su palabra. Exacto. Entonces allí empezó Dios a llenar. Era un proceso porque era arriba. Entonces usted sabe que cuando se manifestaba el Espíritu Santo, se manifestaba la gloria, todo se escuchaba abajo. Vivía una anciana ahí, cristiana, pero ya usted sabe, vivía una anciana ahí y eso era tremendo. Sabes que lo que se hace arriba, pues se escucha abajo. Sí. Y bueno, la gente iban a mirar la manifestación del Espíritu de Dios y así sucesivamente. Todo eso se llenó. Pues de ahí entonces empezaron a mirar dónde comprar y pues gracias al Señor compraron acá abajo. Y de ahí pues entonces fuimos creciendo gracias al Señor. ¿Te ve? Y hemos ido pues avanzando en el Señor. Sí. Amén. ¿Y cuál es la parte? Porque hablando del proceso pastoral, hay muchas personas que Dios le hace el llamado, pero muchas personas, hay muchos que se ponen ellos y creen que es fácil. Vamos a ir a una iglesia y ya estamos aquí. Pero hay una parte que es bien difícil. Los inicios siempre son difíciles. Y eso lo saben. ¿Cuál fue la parte más dura de usted afrontar como pastor? O sea, la parte ya cuando está aquí, ya cuando está en la iglesia, es más responsabilidad. Sí, claro. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿cuál fue la parte más difícil ahí al inicio pastoral? Bueno, mi inicio, pues, ya que hemos contado, pues, del apartamento, pues, usted sabe que es un proceso para crecer. Después que se crece, pues, también vienen procesos. Allí, iniciando yo, pues, iniciaba los cultos. Usted sabe que a veces uno tiene que iniciar los cultos y pues hacer mucha parte uno porque a veces no hay muchos miembros para repartir la parte. Claro, entiendo. Entonces, pero gracias al Señor Dios iba añadiendo y pues todo se fue formando. Y pues también en lo material también se pasa su procesito. Hay personas que quieren como que Dios de una vez le entregue a una iglesia llena de miembros y llena de que por eso muchos se enganchan, llena de miembros y no saben el proceso que se pasa cuando se edifica o se hace una obra. Por eso Pablo fue consciente y en justicia decía, bueno, pues no vamos a edificar sobre otro fundamento, o sea, porque se coge batalla y se coge lucha, ¿usted me entiende? Sí. Hay gente que ya cuando una iglesia está formada, pues, y ellos pues quieren ser pastores, pues quieren tomar miembros de aquello, como alguien le decía,
pescado tomado del freezer prácticamente. Sí, pescado que otro pescó. Que otro pescó, ¿usted me entiende? Que a cualquiera, imagínense, es fácil coger el pescado del freezer, no irse o bogar mar adentro, como Jesús le dijo a Pedro. Ven conmigo, prácticamente, ven conmigo y congrégate conmigo. Y todo fácil. Y no es así, porque Jesús le dijo a los discípulos: ir por todo el mundo y hacer discípulos. Un discípulo no se hace de la noche a la mañana. No, amén. Así discípulo es alguien que tú vas a discipular y le va a dar tu forma o tu doctrina. Y para tú doctrinar a una persona, formar a una persona, no es de la noche a la mañana, se coge lucha muchas veces, porque hay que estarlo tallando o quitarle tutuma, quitarle muchas malas costumbres, soportarle muchas cosas y así sucesivamente. Entonces, en lo que es el proceso pastoral, pues allí nosotros era capela. Bueno, recuerdo que el pastor central pues me dio un radito que tiene como una cosita aquí, que uno se engancha aquí, usted ve un radito pequeño y con un micrófono y se escucha, pues casi se escuchaba la voz igual que el mismo micrófono. O sea, no era mucho la diferencia. Sí. Bueno, eso pues dejamos de usarlo. Tenía una tamborita, recuerdo, porque por todo eso se pasa. Sí, se pasa por la escasez, todo desde abajo al pasito. Exacto. A veces ven a uno, bueno, que tiene una iglesia de 100, 150, 200 miembros y dicen: no, ha crecido o piensan como que uno se estableció de la noche a la mañana y todo estaba hecho. Que todo estaba hecho. ¿Usted me entiende? Y no saben de dónde uno viene, los procesos que uno ha pasado, muchas veces la escasez, como Pablo dijo: he aprendido a vivir cualquiera que sea la circunstancia, así para estar saciado como para tener hambre. Sí. Sí, como para tener ropa como no tenerla. ¿Y hubo algún momento de esos procesos donde usted sintió un momento de debilidad y le dijo: Señor, suelto, te entrego este pastorado? Porque siempre hay momentos, lo sabemos, momentos en nuestra humanidad donde él pesa mucho. ¿Usted tuvo algún momento de esos en sus inicios? Bueno, eso le viene a todo pastor y a todo hombre de ministerio, no solamente al pastor, a todo hombre de ministerio. Pues si Jeremías lo sintió, muchos hombres lo sintieron. Imagínense quiénes somos nosotros para no sentirlo, a veces por la guerra, por la batalla, por los procesos. ¿Me entiende? A veces, por eso Jesús le dijo a Pedro: Satanás nos ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. O sea, si eso fue a Pedro, imagínense a nosotros que tenemos la doctrina de los apóstoles. Entonces, o sea, que podemos pasar por lo mismo. Es lo que sí, que la fuerza de Dios, gracias al Señor, nunca falta. Y cuando también está el anhelo, la sed, el hambre y el fervor por tú hacerle la cosa a Dios y el amor hacia Dios, pues cuando no falta eso, pues tiene menos fuerza. Amén. Tiene menos fuerza. Eso sí. Es algo impresionante. Sí, porque la parte humana siempre está ahí. Se manifiesta siempre la parte humana. Y más cuando hay guerra en el ministerio. Usted sabe que es como Pablo, que pasó por muchas. Dice que guerra de afuera y guerra entre los propios hermanos, guerra de adentro. Entonces son las guerras que se tornan más difíciles. Cuando tú como pastor, pues alguien se levanta, alguien te contradice, tú entiendes de que hay personas que no están contigo. Cuando también alguien porque el pastor pasa por todo esto. Sí, así es. Cuando alguien te sonríe, que tú sabes que no es así.
Bueno, Jesús fue un modelo. Como el buen pastor, fue un modelo. Bueno, Jesús tenía sus 12 discípulos, pero Jesús sabía quién era y quién no era. Sabía que tenía ahí a Tomás, que tenía a Judas, que tenía a Pedro, que él lo iba a negar, que tenía todos esos apóstoles, ¿me entiende? Y con diferente carácter, como con diferente temperamento, diferente estado de fe o grado de fe. ¿Me entiende? Entonces, el pastor tiene que saber que esa misma trayectoria, pues, la va a vivir. O sea, tiene que saber de que eso mismo va a vivir, que habrán personas así mismo, unos que creerán en ti, unos que dudarán de ti, unos que tendrán una fe ferviente en el Señor. Otros que no la tendrán, que están contigo hoy, pero mañana sí te dirán que no están contigo. O sea, todo eso ha pasado y siempre pasará. El pastor tiene que... Es parte de lo que es el pastorado. Exacto. Almarse de esos pensamientos. Ve, porque Pablo le dijo a Timoteo, tú sufres penalidades. Timoteo, te sabe que era un joven pastor. Y Pablo lo instruía, decía, tú como buen soldado de Jesucristo sufres penalidades, como yo, que a manera de malhechor, me tienen como malhechor, ¿ve? Entonces, así mismo, y Jesús dijo, el siervo no es mayor que su señor. Dice, bástele al siervo ser como su señor, pues no somos mayor que él. Amén. Pasaremos por lo que nuestro pastor, el pastor de los pastores, pasó. Levantamiento, ahí estaban los judíos que le tentaban. Y eso aparece también en el ministerio pastoral. Son muchas las cosas que aparecen en el ministerio pastoral, que a veces la gente dice, bueno, la gente dice, porque le llamen pastor, oh, yo pastor, o le dicen pastor, ya sienten que, usted me entiende, bueno, ya eso es, para ellos, bueno, es bueno que el hombre anhele el obispado, ¿ve? Pero eso tiene su requisito. Sí. Y eso, el que no es llamado... Mire, es que es un peso grande, visto que los pastores deben dar cuenta. Y esta es la parte que, no quitándole ningún valor a ningún otro ministerio, pero es un ministerio con mayor responsabilidad. Porque sí, eso es lo que la gente no entiende. Sí. La responsabilidad que lleva un pastor. Sí, eso hablaba yo hoy mismo con un varón. El ministerio de más responsabilidad es el ministerio pastoral. ¿Por qué? Eso es muy profundo y amplio. El ministerio pastoral es tan de responsabilidad que el pastor es quien le dará cuenta a Dios mañana por las ovejas. Por eso nuestro Señor Jesús le dijo a Pedro, lo dejó como pastor, le dijo, Simón Pedro, ¿me amas? Le dice, yo siento la gloria del Señor. Apacienta mis ovejas. Y volvió y le preguntó, Simón Pedro, ¿me amas? Pastorea mis corderos. Simón Pedro me ama, que de tal manera que Pedro se sintió hasta como medio, se turbó y dijo, pero ¿por qué el maestro me pregunta tantas veces si lo ama? Le dijo, pues Señor, tú lo sabes que te amo. Pero Jesús sabía por qué se lo estaba preguntando, porque es un ministerio de responsabilidad. Tú tienes que estar ahí con las ovejas, si se enferman, eso a veces la gente no lo ve. El ser pastor es una responsabilidad como de un padre y de un verdadero padre. Tiene que estar pendiente a si el hijo creo que va más allá, porque por lo menos sus hijos usted lo educa en su casa y vive con ellos, pero el miembro no. El miembro no. El miembro usted lo ve en la iglesia y sabe de él, pero no vive con él. Sí, exacto. Lo conoce menos en cuanto a convivencia. Sí,
Entonces, el pastor tiene que estar dispuesto a ayudar sin ninguna condición. ¿Por qué? Ejemplo, usted como pastor, a un ejemplo, llega un miembro a las 2 de la mañana a su casa tocándole. Usted no le puede decir que lo va a atender mañana. Usted tiene que decirle: ven, hijo mío, ¿qué te pasa? Tiene que sentarse, tenga sueño, no tenga sueño, tenga hambre. Y eso es lo que mucha gente no entiende. Que el pastor es juez. El pastor tiene que ser todólogo. Sí. El pastor tiene que saber de todo. Tiene que ser consejero, tiene que ser juez, tiene que ser abogado, tiene que ser de todo. El psicólogo, padre, amigo. Convertirse en el todo casi de los miembros. En el todo. ¿Usted me entiende? Entonces, entender diferentes temperamentos, los caracteres, sí, el pasado de cada uno. Sí, es así. Entonces, es un proceso fuerte. Tiene que arriesgarse a soportar todo temperamento, a soportar toda conducta. No importando de dónde vengan, pues para eso Dios lo ha llamado, para formar el pastor. Por eso el pastor, me parece que el pastor tiene prácticamente casi todos los ministerios. Sí, siendo pastor, yo lo veo así, siempre lo he visto de esa manera, es verdad. Siendo pastor, tiene que ser maestro. Sí. Y si es maestro, pues tiene que ser profeta, porque el que habla por la palabra también profetiza. Pues tiene que ser evangelista, lo primero. Tiene que ser evangelista. Entonces, porque tiene que predicarle. Claro, buscar las almas. ¿Entiende? Tiene que ser apóstol, porque el apóstol es el que hace discípulos. Sí. Entonces, por eso se llamaban los apóstoles. Jesús le dijo: ir por todo el mundo y hacer discípulos, los apóstoles del Señor. Entonces, o sea que el pastor, con todo eso, pues tiene que sufrir muchas penalidades. ¿Por qué? Porque a veces tú tienes que estar dispuesto a perdonar, tienes que estar dispuesto, que es donde muchos no pueden entrar muchas veces, porque Timoteo, si vemos, en Timoteo podemos ver la responsabilidad de un pastor, como Pablo le enseña lo que es la responsabilidad de un pastor. Dice: tú sé ejemplo en todo, en palabra, en conducta, en amor, en fe, en pureza. Eso es algo fuerte. Sí. Donde tú tienes que, por eso le dijo también, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. O sea que el pastor tiene que ser también un ejemplo a seguir. Y entonces, para usted ser ejemplo, usted tiene que llevar una vida. Sí. ¿Usted me entiende? Entonces, todas son responsabilidades, tanto del hogar como de, o sea, para salvar almas. Eso es una responsabilidad que... Pero usted mencionó algo, disculpe lo interrumpa, sí. Algo que es poderoso es cuando el Señor le dice a Pedro: si me amas. Y el secreto para poder hacer todo eso, tiene que haber un amor sobrenatural hacia Dios. Sí. Porque a usted, aunque lo hayan traicionado, aunque un miembro le dé la espalda, se vaya, se salga de los caminos, el pastor siempre debe estar ahí. Debe perdonar, olvidarse de su parte humana, su parte como hombre. Y eso es algo que parte del proceso, porque choca también con la humanidad, porque es normal, se fue, traicionó, pero si quiere volver, el pastor está ahí para sanarle, para volver. Y eso es fuerte. Por eso el pastor prácticamente tiene que vivir una vida negándose a sí mismo. Negándose a sí mismo, tomando esa cruz. Cada día. Cada día. O sea, todavía, porque tú sabes lo que es una traición. Que tú alimentes a una persona, o sea, tú recojas a una persona, prácticamente. Dios te entrega a una persona, tú lo alimentes, esté con él, más lo albergue en tu casa, que muchos lo han hecho así, le den refugio, le den... No, los pastores se quitan hasta la comida de la boca para dárselo a un miembro. Entonces, que tú lo vayas criando como un niño, y después se te diga, te saque las uñas, se te revoltee. Duele. Entonces,
pero tú tienes que estar dispuesto a perdonarlo, que si vuelve, pues olvidar eso, tenerlo como miembro. O sea que eso, por eso, como usted decía, Simón Pedro, me amas. O sea que el amor tiene que impulsarte. Obviamente el pastor tiene que tener amor. O sea, sí, porque el amor cubre multitud de pecados. Obviamente, si no tiene amor, va a abandonar. 2, va a fracasar. Porque el amor es que te impulsa. A veces tú, por eso dice, Pablo le dijo al mismo Timoteo, ejercítate para la piedad. O sea que tú tienes que tener piedad. Porque mucha piedad, mucho amor. Tienes que ver al miembro con piedad. Para tú no, es más, darle un botón o no airarte también y cometer cualquier. A no usar el bastón del pastor para matarla. Pues, esa oveja la vamos a mandar para el cielo antes del tiempo. No. Hay que tener amor. Tiene que tener mucha piedad. Mirar con ojos de piedad. De misericordia. Cuando tú mira con ojos de piedad, entonces tú mira el alma de esa persona. Amén. Que aunque te haga, a veces es duro, a veces. Ejemplo, el pastor estar enseñando algo y tener un Alejandro el Calderero que te contradiga, a veces públicamente o a veces. ¿Te me entiende? Y tú tener que sobrellevar también esa situación y todo eso. Entonces, el amor tiene que impulsarte a sobrellevar todas esas cosas. Y es duro tener contradicciones, como dijo Pablo, oponerse a esas palabras y todo por el estilo. Eso es algo profundo y fuerte. Sí, así es. Esos procesos se pasan. Y los pastores pues pasan por todos esos procesos. Por eso el pastor tiene que armarse de ese mismo pensamiento. Jesús lo dijo, vosotros armados del mismo pensamiento, Pablo, perdón, lo digo, vosotros armados del mismo pensamiento, el mismo pensamiento de Jesús, que Jesús se armó de un pensamiento de sufrimiento. Bueno, pues hoy nosotros pintamos el ministerio pastoral como ejemplo. Era como le decía a veces, pastora o pastor, wow, me llaman pastor, pero no sabiendo que pesa, esa palabrita pesa. Pesa. Eso, mire, hay muchos que lo anhelan y lo desean. No entiendo yo cómo, porque bueno, saben. Bueno, eso tiene su recompensa. Amén. Y quiero para concluir que hablemos de eso. También se pasan todos los procesos, las debilidades, sabemos todos los momentos difíciles, que para la gloria de Dios y que su misericordia que sostiene lo que es el pastor. Pero no todo es proceso. No todo es. ¿Cuáles son los beneficios, las gratitudes que le ha dejado el pastorado en estos largos años? Las cosas gratas que tiene el pastorado. Bueno, yo vine aquí solo. Pues, o sea, cuando vine aquí estaba orando y comprometido ya. Aquí, pues me casé, el Señor, pues, o sea, me casé allá en la iglesia central, pero estando aquí en el ministerio pastoral. Mi esposa pues vino. De esta, ¿cómo se llama esta provincia aquí? Gautier, sí. De aquí fue que conoció a su esposa. No, yo la conocí en Boca Chica. Ah, ok. O sea, le dije que la conocí cuando llegué a Boca Chica. Sí. Inmediatamente llegué a Boca Chica, pues, para congregarme. Ella fue que me guió hacia el culto al aire libre que tenía. Entonces nos conocimos, empezamos a orar al tiempo. Empezamos a orar, nos comprometimos. Yo vine para acá, bueno, iba a visitarla, con testigos me mandaban. Y bueno, visitándola, hasta que establecimos fecha y nos casamos. Ella vino para acá conmigo, es la copastora local. Gloria a Dios, ese es su soporte. Exacto. Que me ha ayudado bastante. Sí. Me ha ayudado mucho, gracias al Señor. Entonces, me ayuda idónea. Claro. Y pues, pues aquí, pues, hemos batallado juntos.
hemos batallado juntos. Sí, que eso hace el proceso más leve, más. Exacto. Que se lleve mejor. Exacto, exacto. Bueno, entonces he recibido muchas bendiciones. Bueno, pues Dios ha prosperado esta obra. Gloria a Dios. Gracias al Señor, mi familia, prácticamente Dios me ha regalado una familia. Son bendiciones materiales, pero también han habido más que bendiciones, bendiciones espirituales, que son las importantes. Sí, así es. Dios nos ha regalado, pues la iglesia ha crecido, nos ha regalado hombres de Dios, mujeres de Dios que por encima de los procesos han estado con uno. En 14 años que tengo pastoreando aquí, gracias al Señor. Gloria a Dios. Hombres como los valientes de David. Personas que han estado desde sus inicios están todavía hoy en día, ¿verdad? Bueno, algunos. Usted sabe que, como decía, esto es como una empresa, prácticamente. Sí. Entran personas a trabajar y salen personas. Sí. Algunos, pues, no les gusta la temática de la empresa, no les gusta, salen no gustándole por su temperamento y su no les gustan, pues, los protocolos que ponen o las reglas del las lugar. Reglas, etcétera, etcétera. ¿Usted me entiende? Entonces, unos se van y otros vienen. Que eso también el pastor tiene que tenerlo pendiente. Entender. Que a veces hasta se van 5, 6. A veces hasta hay iglesias donde se han ido a veces hasta la mitad de los miembros. ¿Me entiendes? Pero el pastor tiene que seguir, claro, con su testimonio y su vida espiritual delante de Dios. Seguir, porque eso es bíblico. A Moisés, Datán, Coré, Abirán, le llevaron unos cuantos y se fueron todos, se perdieron. Gloria al Señor, lamentablemente. Pues en el cielo, pues Satanás se rebeló y se llevó la tercera parte de los ángeles. Y hoy es el diablo, la serpiente antigua. También se ha sucedido en muchas iglesias. Ha habido divisiones, así sucesivamente, pero el pastor tiene que seguir adelante, un buen soldado. Un buen soldado. Y también, pues, hemos recibido ricas bendiciones, los respaldos del Señor. Amén. Que gracias al Señor eso viene en el llamado. Por eso es necesario ser llamado por Dios. Que cuando se levanta en esa guerra, que Dios hable, que Dios te respalde. Dios te respalde como respaldó a Moisés. ¿Te ve? Pues Moisés aún no entró a la tierra prometida, pero entiendo de que se salvó. Dios fue misericordioso. O sea que en el ministerio pastoral hay riesgo, ¿cierto? Sí, hay mucho riesgo. Sí, porque usted tiene que velar por su vida y también por la salvación suya y la salvación de los demás. Entonces, pero hay bendiciones. ¿Por qué? Porque Dios te respalda, como también el respeto, también, sí que muchos te irrespetan, pero otros te respetan. Y muchas bendiciones que se llegan a la vida de uno y al ministerio pastoral. Muchas bendiciones. Qué bueno. Sí, Dios va añadiendo dones también, añadiendo dones y va añadiendo también ministerio. Dios va haciendo crecer. ¿Te ve? Pues uno, gracias al Señor, pues Dios lo hace reconocer, no tanto, vamos a decir, para halago, porque hay muchas personas que quieren ser reconocidos para ser halagados. Sí. Pero eso, hay una recompensa que mientras más tú vas creciendo, pues hay una recompensa en el reino de los cielos que te espera. Como Pedro, que se ganó 5,000 almas en una predicación, después se ganó 3, pues eso he tomado en cuenta en el reino de los cielos. Amén. Sí. Amén. Sí. Ha sido toda una bendición, de verdad, esta conversación, este tema.
Amén. Y de verdad que a los que lo van a ver les invitamos, nos dejen su comentario sobre este proceso pastoral y les exhortamos, y creo que el pastor, Amén. exhortarle a los miembros, a las personas que todavía no han llegado al ministerio. A que valoren el ministerio pastoral. Amén. Y que se sujeten. Por eso la Biblia manda que nos sujetemos a los pastores, porque ellos velan por nuestras almas, como que han de dar cuenta a Dios, Sí. para que lo hagan cuando vayan a orar delante de Dios, lo hagan no No quejándose, quejándose. en acción de gracia lo hagan. Entonces, porque imagínense, es una responsabilidad grande y es una injusticia, pues, no estar sujeto a ello. Amén, amén. Y que no es una sujeción humana, es una sujeción a las autoridades, lo que ha puesto Dios. Y siempre considerando ese sufrimiento, porque el pastor es el que más sufre, porque sufre lo de todos miembros, el que es verdaderamente tremendo. pastor, Sí. el que realmente ha sido llamado por Dios y el que realmente se toma con la responsabilidad. Porque hay pastores y pastores, y la Biblia habla de los diferentes pastores, pero todo aquel que es realmente llamado por Dios, que pasa su proceso, Sí. realmente merece, y les exhortamos que sí, de valorar, que son humanos. Sí. Los pastores no son Dios, porque a No, veces son no. vistos como Dios, superhombre, y no es así. Realmente se sufre, se pasan muchas cosas. Y para mí ha sido una bendición conocerle y que usted me haya dado este espacio para hablar de este proceso pastoral. Yo sé que será de mucha bendición para aquellos que lo verán. Así que puede saludar, y con esto hemos concluido. Bueno, damos gracias por escucharnos, aquellos que nos escuchan y que pues se suscriben y pues también apoyan el canal y apoyan esta entrevista. Pues que Dios lo bendiga grandemente, y espero de que le haya sido de grande bendición y que pues para toda la vida, aquellos que todavía no han iniciado o aquellos que tienen el llamado, pues siga esperando, siga hacia adelante, que hay recompensa en los cielos para aquellos que se deciden. Pues que Dios le bendiga y Dios le guarde. Estuvo con usted, pues, Pastor Pedro Soto. Amén. Dios le bendiga a todos. Amén.